Bueno, cuando puedas hablar, bienvenida. Vamos a hacer tejón y comenzamos. Sairam, buenas tardes, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, donde el tema es el significado espiritual del alimento, un tema que parece simple, no es solo lo que ingerimos por la boca, van a ver ahora cuando leamos lo del Bhagavad Gita y discurso de Sai, que es un tema más que trascendente. Antes de comenzar, Albina, si podés, por favor, algunas breves palabras en modo de homenaje a Horacio Boitía, que pasó al otro plano, por favor. Sí, la verdad que Horacio Boitía para mí era mi hermanito menor y lo quería así, como un hermano de sangre. Y teníamos grandes conversaciones virtuales porque él había sido educado en un colegio salesiano. Y entonces tenía muchas dudas respecto a cómo le enseñaron la historia de Jesús. Y eran dudas, digamos, que en tantos años no las había podido dilucidar. Y bueno, teníamos esas grandes charlas, que es lo que voy a extrañar. Y voy a decir algo, ¿no? Que la hija se contactó conmigo en esta semana y ¿y te acuerdas, Horacio, que vos me dijiste decirle que se quede con algún libro? Y se va a quedar, sí, con el libro Sai Baba y el psiquiatra. Pero buscando en la biblioteca del papá, encontró otros libros como el Reiki y todo eso, y la entusiasmaron. Así que yo creo que en un próximo encuentro que tengamos, vamos a tener a la hija de Horacio presente. Y esos son los hilos que teje Dios, ¿no? Porque hubo muchísimas cosas que fueron pasando entre él y entre todos nosotros, que en el momento eran como normales. Y resulta que hay un hilo que mueve todo, porque hoy le envié el audio donde Horacio nos cuenta que cuando hablaba con ella después de la operación, alguien había visto a Baba con ellos dos. Y hoy le mandé ese audio, donde redacta, ¿no es cierto?, ese pequeño saxan Horacio. Y me voy dando cuenta de que Horacio Barinaga, sin saberlo, por puro amor, mandó unas cuantas fotos. Y yo le envié también esas fotos a ella, porque no tenía mucha idea de lo que su papá hacía cuando iba a los encuentros, ¿no? Y a veces ni enterada estaba de que iba a los encuentros. Entonces me fui dando cuenta de que todo lo que fue pasando en estos meses anteriores tenían un sentido. Y yo la semana pasada dije que Baba no solo se encarga del que va a partir, sino de los que quedan. Y en este caso está la hija, está Nuria, que está
que está en contacto, por ahora conmigo, después irá conociendo a los demás. Pero es un contacto. Y todo lo que fueron pasando en estas semanas anteriores no tenían que ver con Horacio Goitia, tenían que ver con su hija. Y eso me demuestra que Baba piensa en todos al mismo tiempo, como Dios que es, por supuesto. Y yo creo que para Horacio, si no estás viendo desde algún lugar, debe ser una alegría infinita ver a su hija contactada con devotos de Sai Baba. Y yo me voy a quedar con esto, ¿no? Porque Horacio, sin saber, ha dejado un legado, que es ese amor por la naturaleza, y que creo que su hija lo va a seguir sin que ella lo sepa todavía, pero sí estoy segura que va a seguir con ese legado. Así que era como que Horacio en familia estaba solo con este tema de Sai Baba. Ahora está su hija. Y no quiero imaginar la alegría que debe tener. Por eso, todos los actos que hagamos, todo lo que digamos por este medio o por cualquiera, va a servir en un futuro a alguien, aun cuando a nosotros nos parezca que no tienen la menor importancia. Así que me voy a quedar con esa alegría, más allá de la bienaventuranza que debe estar gozando Horacio Goitia, con la alegría que debe tener, porque su hija se está contactando con todos nosotros. Eso quería decir. Zaira. Gracias, Luina, gracias, Zairam. Hoy vamos a tratar el tema, como dijimos, de la alimentación. Vamos a leer en esta primera etapa el significado espiritual del alimento, del texto sagrado del Bhagavad Gita, y el mensaje de hace 2 días atrás que Raúl Abal me lo hizo notar, pero no lo había escuchado, donde en un resumen extraordinario Sai nos habla del alimento. Así que vamos a empezar con estas 2 cosas. Bien. Dice Krishna: respecto de la alimentación, has de saber, Arjuna, que en ella hay sutiles componentes que influyen mucho en la mente y plasman las actitudes mentales. Es un ciclo semejante a lo que ocurre con la fe. Cada uno es lo que come y come según lo que es. Debido al fuerte efecto que tiene la dieta en la mente, tarde o temprano todo aspirante a una vida espiritual que obre con seriedad tendrá que hacerse cargo de su alimentación. Repito, debido al fuerte efecto que tiene la dieta en la mente, tarde o temprano todo aspirante a una vida espiritual que obre con seriedad tendrá que hacerse cargo de su alimentación. Los sáttvicos son los alimentos puros, por ejemplo, consumen alimentos nobles y moderados que los fortalecen físicamente y les generan pensamientos puros y alegría emocional. Ingieren comida fresca, jugosa, suave y agradable para el aparato digestivo. El desayuno es liviano, el almuerzo todo lo sustancial que el cuerpo necesite, pero no más. La cena es lo más ligera posible para que los órganos descansen por la noche. De este modo, solo los sáttvicos conocen el verdadero sabor de la comida. Recordemos, sáttvicos, rayásicos, tamásicos. Ahora nos habla de lo rayásico. Dice, los rayásicos prefieren alimentos ácidos, ardientes, secos, ásperos, picantes, amargos, que causan enfermedades y perturban la mente y el cuerpo.
Y por último, Krishna nos habla de los tamásicos, que dice, los tamásicos apetecen las sobras, los alimentos demasiado cocidos, rancios, insípidos, descompuestos e impuros, sin valor nutricio, que transmiten estas características a quien los ingiere. Esto nos dice Krishna en el Bhagavad Gita. Y el mensaje de Sai, del 28 de enero de 1971, Sai nos dice, la mente es el títere del alimento que el hombre consume. Es incitada hacia uno u otro lado por la sutil atracción de la comida con que se la nutre. La calidad del alimento determina la dirección del deseo que desvía el flujo mental. Por eso en el Gita, así como en otros textos escriturales, se recomienda el alimento sátvico, puro, para la persona que busca la elevación. El alimento sátvico, según algunos, consiste en leches y frutas, pero es mucho más, incluso puede no ser precisamente este, porque las calorías que tomamos a través de la boca son solo una pequeña parte de lo que el hombre incorpora. Lo incorporado a través de los sentidos es parte del alimento que fortalece a la persona. Los sonidos que se oyen, las imágenes que se ven, las impresiones táctiles experimentadas o sufridas, el aire respirado, el ambiente que solicita atención, apreciación y adopción, todos estos son alimentos. Tienen considerable impacto sobre el carácter y la carrera del individuo. Sai Baba. Bueno, Carlos, ¿querés empezar, por favor? Sí, ahí me escuchás. Bien. Bueno, yo conozco los alimentos, estas definiciones que diste de sádvicos, rajásicos y tamásicos. Yo siempre los alimentos sádvicos los conocí como alimentos puros y sanos. Después los rajásicos son los alimentos, por ejemplo, con muchos condimentos. Son alimentos muy fuertes y que no todo el mundo lo puede usar porque también te producen un montón de problemas en el mismo físico, ¿no? Y después los alimentos tamásicos son los alimentos menos aconsejables en sí, ¿no? Por lo que yo entendí, porque, por ejemplo, uno acostumbra generalmente hasta uno mismo en la casa de uno, cuando quedan alimentos, guardarlos, y todo eso, cuando lo volvés a comer vos, ponerle que no lo comas ese día, lo comas a los 2 días, todos esos alimentos no tienen las mismas cualidades que, por ejemplo, un alimento sádvico que vos lo hacés y lo comés. ¿Entendés? Entonces es otro tipo de alimentación. Pero después también lo importante, esto que dije es importante, pero la importancia que tienen cuando nosotros comemos los sentidos, ¿no? O sea, nosotros lo que hablamos, lo que vemos, lo que escuchamos, todo eso también son alimentos, o sea, entra en el juego de los alimentos. Si vos estás viendo, por ejemplo, yo qué sé, una serie de ponerle teleteatros con discusiones por la televisión, o peleas, o cosas, también te perturban. O sea, la alimentación es todo lo que nos entra, no solamente por la boca, sino por los oídos, por la vista. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque tienen un valor, es muy fuerte el conjunto, ¿no? O sea que es tan importante como el alimento que comés,
es el otro alimento que entra a través de los sentidos. Cuando los alimentos que entran a través de los sentidos, vos estás en un estado de ira o estás viendo cosas que no tenés que ver o escuchar cosas que no tenés que escuchar, toda la alimentación que vos hagas pierde un montón de valor. ¿Se entendió? Perfecto, Bueno, Carlos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, no, Airán. por favor. Diego, adelante, Diego. Zairam, ¿cómo están todos? La verdad que es un tema re importante y a mí se me vienen a la mente dos temas. La primera es el metaconsciente, ¿no? Ese subconsciente que capta y percibe mucho más que lo que nosotros vemos, porque la capacidad nuestra cognitiva es de más o menos 7 elementos, más o menos puede haber 2, o sea, entre 5 y 9 elementos que podemos llegar a manejar. Pero el metaconsciente es como que graba todo, es como en una película nosotros vemos algunas escenas y si nos llama la atención algún brillo vamos a prestar atención ahí, pero el ojo en sí capta todo lo que está pasando, lo que pasa atrás, en el fondo. Entonces, qué importante que es que podamos tener mucho cuidado con todo lo que ingerimos a través de los sentidos, porque eso nosotros por ahí decimos, no, bueno, pero estoy tranquilo, pero quizás en el fondo tenemos una música que no es apropiada para el momento de comer, por dar un ejemplo, y ya nos vamos a ver afectados, y son sutilezas. Me llamó mucho la atención lo que leíste, Horacio, cuando decías que el alimento tiene elementos sutiles que afectan increíblemente a la mente, o sea que es muy chiquito lo que uno, son detalles tan ínfimos que no nos damos cuenta, pero que nos afectan un montón y nos generan un desbalance en lo que nos pasa. Y lo otro que se me viene a la mente es, nosotros por ahí nos cuidamos y haciendo el paralelismo con un auto. Al auto decimos, no, vamos a ponerle un buen combustible para que el auto funcione bien, para poder llegar a destino, para que no tengamos problemas con el motor. Y acá es exactamente lo mismo, tener ese cuidado del alimento que consumimos. Ahora estamos haciendo foco, ¿no? En los sentidos y también los alimentos que consumimos, digamos, que ingerimos. Así que qué importante que es. Así que es un tema muy, muy bueno para estar atentos y compartir esto con todos. Zairam. Gracias, Diego, gracias. Raúl, adelante, Raúl. Sí, Horacio, muy lindo tema. La verdad que yo quiero abordar en esto dos cosas. Uno que tiene que ver con la alimentación específicamente, lo que ingerimos, y una observación que se hizo con respecto a lo que decía Carlos de no guardar ciertos alimentos que sobran. Y cosas que ha dicho Baba o que se dicen en el Gita. Yo entiendo perfectamente que nosotros debemos centrarnos en la alimentación, lo que ingerimos, que sean elementos sádvicos. Y Baba dice también que tenemos que agradecer la comida porque al agradecerla, esos alimentos que nosotros creemos que son sádvicos, pueden haber pasado por las manos desde el que los plantó, el que los cosechó, el que los distribuyó, el almacenero, que son personas que tienen características, pongámosle por decir algo, rajásicas, ¿cierto? Entonces esa energía negativa está incorporada al alimento, por eso él termina de neutralizar ese hecho sádvico cuando nosotros agradecemos la comida. Eso por un lado, y por el otro quería aclarar en la comida que uno guarda. Yo aprendí desde chico que la comida no se tira, o sea, porque es sagrada, ¿cierto? Porque además hay gente que tiene hambre. ¿Y qué sucede? Lo que sí hay que tener en cuenta es que, perdón, que están llamando y no. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esto que ha dicho Sai Baba, como muchas cosas que decía en la India, yo fui interpretando como que se dice en el Gita, se dicen en un contexto donde no existen las medidas de seguridad. O sea, una familia que no tiene heladera, si guarda la comida para la noche, esa comida se descompone.
y lo mismo más que hablar hace 5.000 años. Entonces, ahora hay ciertas situaciones, como ser, uno puede poner las cosas en un freezer o a cierta temperatura, que después a la noche puede comer algo y eso mantiene su cadena correcta. Eso quería hacerlo para no ser fundamentalista con el tema. Eso por un lado. La otra cosa es que quería referirme a... Perdón, que no he dejado esto apagado. El delivery que te trae las pizzas, Raúl. No, me está llamando mi hermana y no dejé silenciado el celular. Entonces, no sé cómo hacer. La tecnología me puede. Y la otra cosa que quería decir, bueno, ya se me fue. Después engancho, Horacio. Perdón, Bien. Zairán. Zairán, gracias, Raúl. Iris, adelante, Iris. Ay, tengo tantas contradicciones que no sé por dónde empezar. Bueno, yo sé intelectualmente todo esto, ¿no es cierto? Que ignoramos porque no percibimos toda la parte sutil del alimento. Y bueno, entonces nos resulta fácil caer en la autocomplacencia, por ejemplo. Ay, como un poquito de esto porque es rico. Total, como un poquito nomás. Como eso, muchas cosas. Después es cierto, el asunto de guardar comida no es solamente mantener una cadena de frío, sino que se dice que todo, justamente el elemento sutil que alimenta a la parte sutil, muere directamente. O sea, o la comés cuando recién la hiciste, o chau. O sea, vos podés conservarla, no va a estar podrida si la metiste en la heladera. Pero justamente la parte energética ya no está, ya murió. Esa es la explicación que la dan bien los macrobióticos al respecto del alimento guardado. Se dice que no hay que recalentar, no hay que comer nada. Claro, es muy difícil. Yo he tenido periodos largos de mi vida, cuando teníamos la familia, los hijos chicos y todo, que tuvimos muchos problemas económicos y justamente uno no tiraba, recalentaba, convertía las cosas en croquetas. O sea, lo que tenías que hacer era llenarles la panza, fundamental. Después te podías ocupar más o menos de la calidad del alimento de acuerdo a cuál fuera la cantidad de plata que hubiera, esa es la verdad. Después, por ejemplo, es importantísimo lo que Baba nos dice, que hay que bendecir la comida. Parece que realmente es muy, muy importante. Por ejemplo, cuando yo entré al grupo y al poco tiempo decidí no comer más carne, me acuerdo que uno de mis hijos, el mayor de los varones, que en ese momento era chico, habrá tenido 12 años, él se adhirió totalmente a no comer carne. Y es el día de hoy que no volvió a comer carne. Ahora, digamos, por ejemplo, no es solamente el hecho de decir, bueno, no como carne. Hay que tener todo un equilibrio en la vida. Y si uno está haciendo eso solamente porque adhirió a eso, está bien, por la no violencia, ponele, pero adherís a otras cosas que sí son violentas, por ejemplo, qué sé yo, ideas políticas, ponele, y vos sos vegetariano, pero después vas y adherís a insultos o a actitudes violentas políticas. Entonces hay un desaprovechamiento de la base que estarías creando con el alimento más o menos sádvico.
Así que es un equilibrio muy grande que tenemos que hacer, porque no es solo el alimento, son muchas otras consideraciones. Parece que el alimento es una base. Yo acá estoy buscando que Baba me perdone algunos deslices que hago, porque a lo mejor cumplo con otras cosas y no cumplo exactamente con la alimentación. Pero me doy cuenta que es complejo y sí me doy cuenta de que en algún momento hay que volverse estricto para realmente poder tener un terreno apropiado para algo superior. Sairam. Gracias, Iris, gracias. Igual todo suma, paso a paso. Seamos tolerantes con nosotros mismos. Cada cosa que vayamos superándonos será bienvenida, más allá que en el otro no podemos cumplirlo. Y la alimentación es un gran tema. Juan, adelante, Juan. Ahí ya podés hablar, Juan. Ok. Arrimate, por favor, al micrófono y Sí, yo te sí. digo. Ahora me lo meto en la boca casi. Ahí sale bien. Se me abren dos cosas. Uno, el mensaje de la alimentación sádvica, lo más natural posible. Y en esto, hasta en un momento, Swami bendijo la alimentación con verduras crudas, con material, digamos, todos alimentos crudos y cereales. Y recuerdo otro pasaje que también Swami, en otro discurso, que habla de alimentación como sádvica, como una cosa natural y no en exceso. No nos montemos en esta gran ostentación para satisfacer a nuestros sentidos, con comidas mucho más elaboradas, porque así también estamos alimentando nuestros sentidos innecesariamente. Entonces la alimentación debe ser simple y en lo posible fresca, y después está toda la historia cómo se procesa esa cosa. Y el segundo frente es respecto a, no sé, yo en un momento estuve haciendo cursos de Ayurveda y lo que noto que es una alimentación sádvica en un momento en que uno la consume y por ejemplo, uno en efecto no la digiere bien. Entonces ahí hacen falta algunas cosas para activar el fuego interno. Y con cosas de Ayurveda se pueden hacer. Y esas cosas de Ayurveda, por lo general, son especias. Lo mismo que, por ejemplo, comer papas. Las papas son muy nutritivas. Pero si uno come todo el día papas, o todos los días papas, no se levanta más de la cama, porque es tamásico. Entonces, hay que tener bastante cuidado en esa alimentación simple y balancearla para que nuestro organismo funcione. Y después está toda la historia de procesamiento, ¿no? Si nos preparamos nosotros la comida, si la compramos hecha, y si la compramos nosotros, dónde la compramos, tener cuidado de que no hayan insecticidas y demás en el procesamiento del crecimiento de los vegetales. Después comprarla en un lugar que sea fresco, después dentro de lo posible cocinarla también con métodos sanos, no sobrecocinarlos. Yo creo que los vegetales en particular, mientras menos, salvo los bulbos, mientras menos cocido la cosa esté, es mejor. Añadir muchas frutas secas, tipo nueces, almendras, pasas de uva, todo ese tipo de cosas que son muy nutritivas. Y después cómo la procesamos en el momento que está en el plato, ¿no? Es importantísimo, yo creo, bendecir la comida, porque eso nos pone en una actitud también de
pensar de dónde viene, pensar de que eso que estamos comiendo, cómo se ha sacrificado la planta se nos está ofreciendo a nosotros como una oferta. Y sentir esa conexión entre lo que se va a comer nosotros y el divino, que es ese cántico que se hace, que hacen en Prashyantika cada vez antes de comer, el Brahman Panam. Y, por supuesto, si estoy comiendo, una de las cosas, por ejemplo, yo me acuerdo en ciertos encuentros sufis que no se hablaba mientras se comía. Me servía el aceite, ¿me pasas el aceite? Me lo pasa, pero no es que durante las cosas absolutamente necesarias, pero no entrar en discusión, en toda esa serie de cosas que exaltan la mente y meten ansia y meten ego y meten un montón de cosas que no tienen que estar en ese momento sagrado que es comer. Después tranquilo si se puede comer. Y por supuesto, el televisor. Yo el televisor no lo tengo. Cuando estoy comiendo me sintonizo un radio Sai y me veo un Bhajan, una colección de Bhajan que me ponen muy bien, muy tranquilo mientras estoy comiendo. Y bueno, creo que eso es todo. Gracias, Juan, gracias. Zaira, me hiciste acordar en los comedores dentro del ashram que está lleno de cartelitos que dice silencio, por favor, y si uno habla de más, siempre hay uno cerca que dice Zairán, Zairán, los que fueron saben que es así. Y también me hiciste recordar que las papas, por lo menos eso me han dicho, en el ashram, en el comedor, es el único alimento que de un día para otro se desecha. Los demás se puede reciclar, pero la papa no se desecha, de un día para otro se desecha. Bueno, Osvaldo, ¿estás conectado, Osvaldo? Sí, adelante. ¿Se me escucha? Sí, escucha perfecto. Bien? Bueno, buenas tardes a los que no había saludado, ¿cómo están? Sí, la verdad que los alimentos es un tema muy relevante, por decirlo menos. De alguna forma siento que la mente va y viene, y eso tiene que ver un poco con lo que ingerimos. Es una especie de balanza el alimento en el cual determinan un cierto tipo de conducta. Y que, bueno, vamos creando con el paso del tiempo algún tipo de enfermedades cuando los alimentos son inadecuados. A veces somos muy conscientes y a veces no lo somos tanto. Y hay tres sentidos que por lo general nosotros utilizamos a menudo, que es la vista, ¿no es cierto?, la nariz y la boca. Y tiene mucho que ver con lo que veo, con lo que respiro y con lo que hablo. Entonces, siento que hay una cadena ahí importante que nos ayuda, pero que tiene que ver obviamente con la ingesta de alimentos. Entonces, pero también es importante lo que ingresa, pero más aún creo que lo que sale de la boca. También creo que eso es muy preponderante y muy importante. Y también la oración de los alimentos, o sea, el ofrecimiento siempre. Señor, tú eres el alimento, tú eres quien da el alimento, y todo lo que más sigue en la oración, ¿no? Entonces, también la disciplina creo que nos ayuda bastante, que obviamente es muy individual, nadie le puede decir a otra persona lo que debe o no ingerir, pero también tal vez la disciplina, que la utilizamos en muchas otras áreas de nuestra vida, nos ayuda en ese momento con respecto a los alimentos. Un poco la fuerza de voluntad también, de ser un poquito más disciplinado. Sé que no es fácil, pero en realidad, como dice el Bhagavad Gita, si los alimentos sádvicos te llevan a una pureza, te harán llegar a una elevación total, ¿no es cierto? A un estar más cerca de Dios, o estar con Él, a pesar de que ya estamos con Él, pero de una forma más transparente, más pura, más limpia. Creo que por ahí va un poco la cosa, más o menos. Reitero, no es un tema fácil, es un tema que creo que todos los días lo estamos viendo, palpando, vivenciando, y vamos ahí poniendo en la balanza un poco qué nos ayuda más, qué nos ayuda menos. Eso, Zairán, gracias. Gracias, Osvaldo, gracias. Andrea, ¿qué estás sintiendo de este tema, Andrea? Hola, buenas tardes a todos. Es un tema bastante lindo, bastante interesante, bastante amplio también. Hace años, cuando empecé a leer y a estudiar un poco de Ayurveda,
hablan del alimento, no alimento para este cuerpo, sino del alimento también para el espíritu. Desde la medicina ayurvédica somos mente, cuerpo, alma, todo un ser, entonces todo una unidad. Entonces cuando se habla de alimento es todo, es desde la oración, desde lo que vemos, desde lo que ingerimos también. Y es muy amplio, todo nos influye. ¿Sí? La comemos con luz, sin luz, con ruido, sin ruido. Cómo estamos también nosotros, cómo estamos para recibir ese alimento. Es muy interesante y muy amplio con respecto a si es sádvico, rajásico, qué tipo de biotipo también tenemos nosotros, si somos pita, vata, qué estación del año, qué latitud en el planeta, todo nos influye. Así que es bastante complejo y es muy lindo para aprenderlo. La verdad que resumiendo bastante con respecto a los alimentos que ingerimos para el cuerpo, todo lo que esté cerca del sol, cuanto más cerca haya estado del sol o menos tiempo hace que estuvo en contacto con el sol, me parece que es lo mejor, lo más beneficioso. Sairam. Gracias, Andrea, gracias. Pero que no sea una cabra ni un pollo que estuvo mucho en contacto con el sol. No, es verdad. Ramón, adelante, Ramón. ¿Cómo andas con este tema, Ramón? Está silenciado el micrófono. Está silenciado el micrófono. Ahí está. Paso, Horacio, con esto. Sí, paso. Gracias, Ramón, gracias. Vos sabés por qué. Bueno, Ramón, pero hay que ponerse metas de a poco en la alimentación. Todo se puede, paso a paso. Lo estoy haciendo, créeme que lo estoy haciendo. Eso es lo bueno, Ramón, eso es lo bueno. Albina, adelante, Albina. Bueno, estaba pensando que cuidar nuestro cuerpo es cuidar al templo de Dios. Y si ingerimos cosas que le van a hacer mal a este cuerpo y que son basura, tanto para el cuerpo como para la mente, estamos profanando el templo. Nunca a ninguno de nosotros se nos ocurriría ir a una iglesia, a una sinagoga o a una mezquita y llevar una carretilla de basura y tirarla adentro. No se nos ocurriría ni se nos pasaría por la cabeza. Y sin embargo, ingresamos a este cuerpo que es el templo de Dios. Cualquier cosa que anhelan los sentidos, ya sea porque vieron por televisión una publicidad de cualquier bebida o comida. Y eso me llevó a pensar, fíjense cómo Dios nos cuida para que cuidemos este cuerpo. Por eso tenemos las estaciones del año. Cada estación tiene el fruto con las vitaminas, los minerales que necesita este cuerpo. Cada estación la tiene. La naranja, lo cítrico, cuando yo era chica, era de invierno. Y yo hablaba con Dios cuando era chica, le decía, mira, acá te falló, porque justo esta es una fruta de verano, le decía. Pues se nos congelaban las manos comiendo naranja o mandarina. Hoy la tenemos todo el año. O sea que el hombre siempre trata, ¿no?, de hacer un desbarajuste de eso que Dios ha puesto tan inteligentemente. Así que con lo que tenemos nosotros, que las estaciones nos ofrecen, es justamente para equilibrar este cuerpo, los órganos de este cuerpo. ¿No es cierto? Si no se ve afectado el hígado, se ve afectado los riñones, se taponan las arterias.
no funciona bien después la cabeza, no funciona bien el corazón. Y nosotros le estamos haciendo eso al templo de Dios. Y me hizo recordar cuando estaba en el ashram de Watsfield en Brindavan, yo me quedaba absorta mirando cómo los alumnos preparaban el asiento donde se iba a sentar Baba. Lo limpiaban, después lo miraban, le sacaban la última motita, no sé qué tenía, tomaban una rosa, la hacían así para sacarle toda y la ponían bien formadita donde él se iba a sentar. Ponían el ventilador justo para que le diera el aire y lo probaban y ponían la mano para ver si llegaba el aire. Toda una preparación para ese trono donde se iba a sentar Baba. Y ese trono lo tenemos nosotros adentro. ¿Y cómo lo preparamos? Por ahí tengo antojo, Julio dijo, está haciendo una tarta. Qué rico comer una tarta. Y todo así. Cuando este cuerpo solo necesita lo necesario para estar bien. Nada más. Pero bueno. Y cuando dice que la mente es el títere de los alimentos que se consumen, Baba dice que los alimentos que ingerimos, una parte la aprovecha el organismo y la parte que no necesita la desecha. Fíjense, qué sabio que es nuestro organismo. Y la parte sutil de los alimentos que ingerimos o lo que bebemos, va a la mente. La mente es sutil, no necesita alimentos densos, pero la energía de esos alimentos es lo que va a la mente y lo que va a originar después todos nuestros pensamientos. Si nosotros comemos comidas pesadas, al organismo le cuesta digerirlas y luego expulsarlas o no, porque ocurre. ¿Se dan cuenta? Y entonces es muy importante que la alimentación sea equilibrada y tampoco irse al otro extremo qué sé yo, de no comer nada, comer poco y nada, porque también este templo de Dios se deteriora y lo tenemos que tener en condiciones. Zaira. Gracias, Albina, gracias. Claudio, adelante, Claudio. Yo hace unos años pasé unos días sin comer, como desde chico había tenido la costumbre, así fui criado, comiendo carne, comiendo comida que incluía la carne y todos los alimentos en general. Cuando pasó eso, de estar, qué sé yo, como 2 semanas sin comer carne, volví a comer y sentí como la diferencia en la manera de digerir y cómo procesaba, lo pesado que quedaba el cuerpo cuando tenía que procesar ese alimento. Entonces empecé como a prestarme atención a qué alimentos me caían mejor, y también empecé a leer algunas cuestiones que tenían que ver con los alimentos como harina y procesados, que también fui dejando de lado, y empecé a notar cada vez más una conciencia, un darme cuenta de cosas sutiles que cuando comía de la manera que venía comiendo no me daba cuenta, ¿no es cierto? Entonces notaba un ánimo distinto, notaba cuestiones que tenían que ver con la presión, con el estado de ánimo de acuerdo a la presión sanguínea.
y la tendencia a determinadas conductas. Y hace un tiempo, al mediodía, me cocino y pongo también o el Gayatri o algún canto devocional de baba, e incluso me doy cuenta de la diferencia que hay cuando cocino, escuchando eso, y parece que hasta los alimentos, ahora que escucho a ustedes que están hablando de estas cuestiones, hasta ellos se preparan, son cocidos con cosas sutiles también, y el interior de uno también, mientras está cocinando en ese acto, escuchando la voz de baba, también está de manera distinta. Es como que todo es atravesado por las energías más sutiles. Y es lo único que puedo decir del alimento, porque no he leído, sí, esta cuestión por la cual un concepto que por lo menos me quedó a mí de la Ayurveda es que tomar al alimento como aquello que en la sociedad actual tiene la función de los remedios, por así decirlo. Es decir, la cura está en la forma en que nos alimentamos directamente, ¿no? Así que, bueno, eso es más o menos, Zairam. Gracias, Claudio, gracias. Silvia, adelante, Silvia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, opino lo mismo que decía recién Claudio. Yo me he experimentado conmigo respecto del alimento y, por ejemplo, bueno, carne roja yo nunca pude comer por una cuestión de, no sé, que no la puedo masticar, pero desde chiquita, pero sí el pollo, el pescado, ¿no? Y siento una inflamación tremenda en el intestino cuando como eso. Yo creo que tiene que ver con lo hormonal. Ya no lo como, pero cuando lo comía. Y después con el fiambre, que es una cosa como que te sube la presión. Y yo que estoy también pasando por una edad que es la menopausia, veo que todo lo que tenga que ver con comer un alimento cocido, crudo, y en mi caso que son las milanesas de soja, hasta he dejado de tener esos calores que tenía, que era tremendo. Y bueno, lo experimento y veo que realmente es lo mejor, ¿no? Y bueno, y sigo así y veo que mi hijo, que es muy carnívoro, y eso que yo era totalmente vegetariana en la época que estuve embarazada, todos los meses, bueno, está como viendo que puede comer no tanta carne, y bueno, de a poquito me ve él qué es lo que como yo, ¿no? El ejemplo cómo tiene que ver también. Digo, y bueno, eso me pone contenta por él, ¿no es cierto? Porque es lo más sano, digamos. Así que, bueno, eso nomás, Zairán. Gracias, Silvia. Romina, ¿podés opinar, Zairán? Paso. ¿De dónde sos, Romina? Bienvenida. ¿De dónde sos? Congreso. Mirá, bueno, bienvenida. Julio Acti, estaba cocinando una tarta, Julio. Ahí adelante. Una tarta, me salieron 3 tartas, una así dijera, otra más chiquita y otra más chiquita. Son tartas, son como las cocino y después las relleno con fruta y después arriba le pongo un merenda. Julio, vos que sos uno de los cocineros allá en Ocancani, ¿a qué le prestás atención cuando están cocinando allá? Y estamos formando, bueno, cuando yo empecé allá en Ocancani, éramos 2, 3, ¿viste? Y el Julio por ahí se enloquecía, ¿viste? Porque cuando nosotros empezamos allá en Ocancani y trajimos la verdura, a mí se me ocurrió decirle al verdulero que me traiga toda la selga. Y yo cuando me vi con toda la selga ahí, dije, ¿qué hice? ¿Y ahora dónde la pongo si no había heladera? Pero bueno, la pude llevar adelante, ¿viste?
y qué sé yo, y fuimos haciendo, ¿viste? Y la María Rosa estaba acostada y dice, Julio, yo siento olor a dulce en este dormitorio. Y hace, mira para abajo, ¿sabés lo que había abajo de la cama? Había una asadera de panadería con una torta alemana, porque ahí no podíamos hacer, porque no teníamos horno, ¿viste? Nos habían prestado una casa. Y bueno, fuimos despacito, fuimos saliendo adelante, ¿viste? Julio, pero en lo espiritual, yo veo que ustedes siempre están alegres, cocinando, un clima de unidad, de amor. Porque eso yo lo aprendí en India. Vos sabés, cuando yo estaba en India, estaba en la cocina, pelando las papas, y todos hablaban en idioma distinto, y yo no entendía una jota, entonces digo, yo voy a cambiar la armonía de esta gente porque están hablando en su idioma. Entonces yo empecé, Om, Bur, Buba, Baja. Entonces ellos cortaron de hablar y se engancharon con lo que yo estaba haciendo, cantar el Gayatri, porque si no, no podíamos llegar a un acuerdo de hablar, ¿viste? Eso yo aprendí cuando iba a cocinar allá en el Arran, y ahí y limpiar las verduras, ¿viste? Ahí aprendí que la zanahoria no hay que rallarla, que no hay que pelar la zanahoria hay que ponerla abajo del agua y rallarla con una esponja de acero y le sacar la tierra, porque si vos la pelás, le sacás toda la vitamina. Y viceversa. Y bueno, y eso se aprendió desde el vamos, ¿viste? Y despacito, después se fue ingresando gente, pero chiquito. Ahora seguimos, Julio, ahora seguimos, Zaira. Bueno, Ligia, ¿qué podés opinar, Ligia? Que tiene un hijo cocinero también. No, me quedo con el concepto de la dieta, la relación de la mente y el resto seguir escuchando. No más. Bueno, gracias, Ligia. Luis Villalba, bienvenido, querido Luis, de Salta. ¿Cómo está tu tema con la alimentación, Luis? Zairán, y ahí estamos, tratando de que ande bien, vamos tratando de acomodar, que sea vegetariana, pero muchas veces es la calidad de lo que se come y la cantidad también, ¿no? Y bueno, ahora sigo escuchando para ver bien, para escuchar el texto de Swami que han elegido y ahí nos vamos sumando. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Vamos ahora, antes de darle paso a Adriana, Juan Pablo, que se conectaron ahora, vamos a leer parte del discurso de Sai Baba, que fue dado en 1979, y que nos dice lo siguiente. Un aspirante espiritual no necesita vivir en un aislamiento monacal. Deberá practicar la compasión universal, que no es otra cosa que un intenso deseo por el bienestar de toda la humanidad. El alimento juega un papel importante en el cultivo de la compasión universal. Ayer les hablé sobre el alimento adecuado para el aspirante espiritual. Hoy voy a ocuparme del alimento sátvico o tipo de alimento necesario para el progreso espiritual. El alimento sátvico capacita al aspirante espiritual para aprehender la realidad omnipresente de la divinidad. Va progresando a través de las 4 etapas de la vida divina. Estas 4 fases del avance espiritual son Salokya, Samipya, Sarupya y Sayugya. Salokya representa la entrada al campo de la realidad teocéntrica. Samipya representa la proximidad a la sustancia espiritual fundamental del universo. Sarupya representa la asimilación de la forma de la deidad. Y Sayugya representa la liberación y la unión última con la divinidad. Nos dice Sai Baba, el alimento sádvico, el puro, lleva al logro progresivo de estos 4 estados de espiritualidad que acabamos de nombrar. En cuanto a este punto, es necesario que examinemos las implicaciones del concepto de alimento sádvico. Algunos encuentran bajo la impresión errónea de que el alimento sádvico deberá consistir únicamente en leche, yogur, dulces y frutas. Creen que se harán sádvicos si consumen grandes cantidades de estos alimentos. Están absolutamente equivocados.
El consumo excesivo e inmoderado de la leche y sus subproductos despierta y agrava las cualidades rayásicas y tamásicas en el hombre. No se puede llamar sádvica una dieta rica en leche, requesón y ghee, que es la manteca clarificada, porque lleva al desarrollo de la naturaleza pasional en el hombre. En este contexto, nos dice Say, debo extenderme respecto a la naturaleza del conocimiento humano y a los 5 umbrales de la percepción. El hombre está dotado de 5 órganos sensoriales conectados con las 5 facultades de sonido, tacto, vista, gusto y olfato. Tanto la preservación como el desarrollo de estas facultades dependerá del alimento sádvico ingerido por la boca. El tipo de alimento sádvico que elijamos será determinado por los caprichos del gusto individual. Nos sentimos satisfechos cuando ingerimos por la boca el tipo correcto de alimento, pero nos olvidamos que absorbemos también un tipo de alimento incorpóreo a través de los demás órganos sensoriales. El saludable efecto del alimento sádvico se verá anulado si escuchamos malas habladurías, si nos dejamos llevar por malas palabras, si miramos cosas malsanas, si nos ponemos en contacto físico con cosas malas y si olemos malas cosas. La mente y el cuerpo se manchan, se contaminan y se corrompen con la maldad. De modo, dice Say, que el alimento sádvico por sí solo no basta para la regeneración espiritual del hombre. No hemos de hablar sobre el mal, hemos de evitar condenar a otros y alabarnos a nosotros mismos. La autoadulación y la autoglorificación retardan el desarrollo espiritual. Hemos de alimentar a nuestros órganos sensoriales con alimentos saludables, con sonidos saludables y vistas saludables. La lengua está destinada a cantar la gloria de Dios. El oído está destinado a deleitarse con las gloriosas manifestaciones de lo divino. Cada órgano de percepción habrá de ser provisto de su correspondiente sustento espiritual. Por ende, el alimento sádvico no significa únicamente el consumo moderado de leche, requesón, ghee y frutas, sino también el goce de pensamientos nobles, de sonidos sagrados, de visiones santas y de charlas espirituales. Hemos de desarrollar una vista sádvica y una visión espiritual. Bueno, continúa bastante. Vamos a leer, a ver lo último que estaba también muy lindo. Así le damos paso a ustedes. Dice Say, la calidad y cantidad de los alimentos que consumamos va a determinar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Hay en verdad una conexión íntima entre alimento, cabeza y Dios. El alimento sádvico es conducente a la autorrealización y a la liberación de los dualismos y relatividades del mundo. El alimento rayásico genera pensamientos virulentos. Al consumir alimentos no vegetarianos, desarrollamos mentalidades bestiales. Los que practiquen la meditación los que practiquen la meditación habrán de abstenerse del consumo de carnes. Hemos de recordar de manera constante que el Dharma supremo lo constituye la no violencia. Representa un pecado matar a animales inocentes solo para llenar nuestros estómagos. Hemos de recordar que Dios mora en todas las criaturas. Todo está impregnado por Dios. Zaira. Adriana, ¿estás conectada? Hola, Horecito, hola a todos. Que justo entré. Bueno, nada, yo vengo, esta historia la tengo así muy a flor de piel porque en realidad fui muchos años vegetariana y a raíz de una orden médica tuve que volver a comer carne y no me siento en orden, no me siento, digamos, así en comunión con esta situación, ¿no?
lo hago por obligación y no por la convicción de hacerlo, ¿no? Y bueno, se me genera mucha angustia a veces y no tengo ganas de hacerlo y demás, ¿no? Pero bueno, lo que tomo de esta situación, lo que hago con todas estas situaciones es ofrecerla a la comida, ¿viste? Es la manera que encuentro de que Swami se haga cargo, ¿viste? Porque creo que él está en todo y si esta situación se produjo de esta manera, tiene que ver con él también, ¿no? Así que bueno, y que mi Swami interno lo pueda aceptar esto en algún momento, ¿viste? Porque no está bueno no aceptarlo, ¿viste? Comer algo en contra de tu voluntad no está bueno tampoco, no creo que haga bien. Pero bueno, estamos en esa lucha interna todavía, no es algo, no me es fácil, pero bueno, es lo que... es el dharma que tengo que cumplir hoy, ¿no? Con mi cuerpo físico, para seguir estando viva y con las necesidades que requiere eso, ¿no? Así que bueno, nada, está bueno lo que estabas compartiendo, la verdad que es re lindo, gracias, y bueno, escuchamos a otro. Gracias, Adriana, gracias. Muy lindo lo de el escape que tenés de ofrecérselo a Dios. Es una prescripción médica y bueno, hay que tener, o sea, cuidar el templo que es el cuerpo físico. Juan Pablo, adelante, Zairán, si querés opinar. Muchas gracias, hermano, pero paso. Zairán. Gracias, Zairán. Lilian, ¿pudiste escuchar? Lilian, bienvenida, Zairán. ¿Pasás, Lilian? ¿O pudiste escuchar algo del texto? No, escuché, no, simplemente que he logrado ser vegetariana. Hice un esfuerzo, ¿no es cierto?, de las costumbres familiares. Mis hijos están también en el cambio, razonándolo y sintiendo el dolor de los animalitos. Y la medicina siempre va a decir que nos hace falta comer carne. Yo después de 5 o 6 años de vegetarianismo puro, como quedé embarazada, lo primero que me dije, no, tenés que comer carne, porque esto trae anemia, bla, bla, bla. Bueno, nunca había tenido ni siquiera un resfrío, y bueno, gracias a Dios soy sana, pero pude salir después de tener los 2 embarazos, todo bien, volví a la normalidad con el vegetarianismo. Zaira. Gracias, Lilian, gracias. Raúl, Zairán, Raúl. Sí, justamente lo que me había quedado pendiente se ensambla con lo que leíste ahora, que tiene que ver con la parte de lo que uno habla, de lo que uno dice, del sonido, ¿cierto? Y quería hacer una referencia quería hacer 2 referencias. Una, a que desde que yo conocí a Swami, comencé a dejar de decir malas palabras, porque normalmente era muy común en mi época de juventud y hasta que conocí a Swami, que uno hablaba normalmente y decía una palabrota y otra sin cosa en cualquier reunión, en cualquier momento. Más allá de que en mi casa me educaron para no decirlas, pero bueno, uno se contagia también de toda la sociedad, de todos los compañeros y amigos, y termina hablando no exactamente como dijeron correctamente. Bueno, la cuestión es que un día probé y dije que decir malas palabras es una energía negativa, entonces yo tengo que aportar al planeta energía positiva, no negativa. Entonces comencé a insistir en mi casa y en mi familia que no había que decir malas palabras. Fue a tal punto que todo el mundo quedó ya embebido en esto y saben perfectamente que no se pueden decir malas palabras porque
es realmente lanzar un elemento negativo para unir a toda la negatividad que tiene la humanidad, porque la humanidad se nutre de cada impulso, aunque sea muy pequeño, porque hablábamos de sutileza, como una palabrota. Esa palabrota se junta y uno dice, no, la guerra la hizo tal país con tal país porque tenían tales y cuales intereses. No, se acumuló negatividad de toda la humanidad y detonó en ellos. Eso quería decir por un lado. Y por otro lado, que también aprendí de Swami sin saberlo primero y experimentándolo después, porque hay ciertas cosas que yo esto lo he comentado en algunas reuniones, pero no todos a lo mejor lo han escuchado, que yo era muy crítico, siempre me gustaba criticar como muy chismoso, como las mujeres, que son un poquito más chismosas que los hombres, ¿cierto? Y me parecía que era normal. La cuestión es que Baba decía, no critiquen, no critiquen, no critiquen, y un día dije, si Swami dice que no critiquen, aunque no esté convencido, lo voy a hacer a ver qué sucede. Bueno, me pasé un año haciendo un esfuerzo muy grande, no criticando. Y sí comencé a autocriticarme. Entonces, pasé más de un año también autocriticándome y no criticaba a nadie. Y me di cuenta que las dos eran un error. La crítica es mala y la autocrítica es mala. Entonces, ¿qué había que hacer? Entonces descubrí que lo que había que hacer era la autoindagación, que es como dice Baba, mirarse como en un televisor. Obsérvense ustedes, como nos estamos viendo en esta pantalla, en un televisor, las cosas que hacen sin involucrarse, y entonces van a tener ecuanimidad para analizar lo que hacen y no se van a afectar, porque tanto lo positivo como lo negativo es malo. Entonces directamente, estando en un estado así neutral de observación, es donde uno puede crecer espiritualmente. Sairam. Gracias, Raúl. Diego. Sairam. Sí, la verdad que es un temón, y Raúl, abriste un montón de puertas con lo que fuiste diciendo. Yo lo que había tomado nota era de lo que sentía, era de la coherencia, ¿no? Ser coherente con lo que sentimos, porque hay veces que obviamente el alimento es fundamental, y Baba fue muy claro, siempre no consuman carne, y eso es así, ¿no? Eso es una verdad y eso no se pone en tela de juicio. Lo que sí es importante, cuando uno esté consumiendo un alimento, sea coherente y que tenga en cuenta también esos deseos que tiene interno, porque nada es así tajante, si bien uno puede hacerlo tajante. Lo ideal es ser paulatino y respetarse, tal cual como dijiste, Horacio, también respetarse los tiempos de uno, porque el maestro puede decir no coman carne, que sabemos que es lo mejor, pero si uno internamente lo siente, o sentís ese olorcito particular de determinada comida muy argentina y se te hace agua a la boca, significa que algo internamente no está todavía tan maduro. Entonces, así como una fruta se consume en el momento que está maduro y cae propia, cae incluso del árbol, también es re importante respetarnos y ser muy compasivos con uno mismo. Sí está bueno dar pequeños pasos para ir evolucionando, porque sabemos que la mente, ya lo leíste, Horacio, fue muy clarificador, el tema de la mente títere del alimento es muy fuerte, y que lo sutil nos afecte tanto también es muy intenso, y Baba ya lo dijo, que la alimentación es fundamental para el crecimiento espiritual. Ahora, podemos estar consumiendo, tal como lo leíste, Horacio, el mejor alimento. Cuidados desde el principio hasta el final, hemos hecho la bendición, lo entregamos a Baba, pero lo hacemos escuchando la canción equivocada, mirando ni hablar política o criticando a un hermano, y todo eso maravilloso lo estamos tirando por tierra. Entonces, ahí me lleva al otro punto, que es buscar el equilibrio. El equilibrio entre lo que pensamos, decimos, hacemos, ser esa coherencia y ese equilibrio, sabiendo que tenemos que cuidar este templo, pero que a su vez no somos el cuerpo. Lo que charlábamos antes, ¿no? De esta dicotomía que se presenta todo el tiempo. Y tomo lo que dijiste, Raúl, del tema del juicio, de no hacer juicio para con los hermanos, ni tampoco tomar los juicios como afirmaciones, porque ese también es un error muy común, y poder tener presente qué consumimos
es re importante y está buenísimo que podamos hablar de estos temas. Así que muchísimas gracias. Zaira. Qué lindo, gracias Diego. Está bueno eso y hago mi aporte en lo personal. Yo hace casi 20 años que dije de un día para otro no como más carne y no comí más carne, no tuve una sola reincidencia. Me puedo estar muriendo de hambre, me dan un Carlito, que Carlito se llama acá el sándwich de jamón y queso, y lo abro, le saco el jamón, estoy 2 horas, lo cierro y lo como. Pero depende de cada uno. Para mí fue muy fácil eso, pero a lo mejor no es fácil apagar el televisor cuando como, que es otro alimento. Entonces seamos tolerantes, autotolerantes en los pasos que vamos cada uno dando. Gracias por ese comentario, Diego. Iris, adelante Iris. Sí, muy interesante. Yo me doy cuenta que sí, que por lo menos en mi caso es muy gradual. Digamos, yo también, cuando recién entré al grupo, al poco tiempo, fuimos al encuentro de Córdoba famoso en el que me saqué el pasaje liberado, y yo esa tarde le había prometido a Baba que ya no comía más carne. Y así lo hice durante más de 10 años. Y en algún momento sentí como gran necesidad, pero solamente he vuelto a comer de vez en cuando pollo. Nunca más he tocado 4 patas de ningún pobrecito animal, ni fiambre. Pero de vez en cuando yo no sé por qué, si es alguna necesidad física o es un defecto mental o qué, pero de vez en cuando todavía, después de esos 10 años que pasaron, volví a comer de vez en cuando pollo. Pero gracias a Dios estoy notando que otras partes de la que entra por los sentidos también se va refinando. Yo antes me escuchaba la radio de pe a pa. Ahora ya la escucho un rato y ya no la aguanto. O sea, ya donde empiezan sobre todo a criticar y políticamente hablando, ¿no? Y empiezan ya a dar manija mal, yo digo, no, ¿para qué escucho esto? Y la apago. Lo mismo me ha pasado con leer, por ejemplo, cosas de ficción. Yo antes agarraba una novela, me la comía en 3 días. Y hace poco llegué a un punto en que realmente me dije, ¿para qué estoy leyendo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero no he vuelto a tocar una novela. Pero me produjo una especie de reacción, que me di cuenta que era porque venían muchas cosas mezcladas, digamos, ¿no? O sea, una cosa es leer un argumento, qué sé yo, pero hay montones de factores que realmente son negativos. Bueno, y me ha pasado también con las películas. A mí me gusta ver películas. Y es un problema porque estoy cada vez más selectiva y entonces muchas veces empiezo algo, me interesa, está lindo, qué sé yo, llega a un punto donde dije, no, yo esto ya no lo veo. Y no las termino, no las puedo terminar porque ya hay cosas que me provocan, me doy cuenta como que ofenden al sistema total que es uno. Uno se siente agredido. Y está buenísimo que así sea, ¿no? Que uno de a poquito se vaya refinando, ya que todavía no he podido dejar totalmente ese tipo de cosas, pero me doy cuenta que ya no me aguanto como antes era capaz de ver. Ciertas escenas las pasaba, digamos, decía, bueno, pero no porque queda una sedimentación, queda una borra, queda algo que después hay que digerir. Es muy notable eso. Bueno, Zaira. Gracias, Iris. Andrea.
No, nada para agregar, sigo escuchando. Es interesante ver cómo lo distinto que somos y lo que tenemos en común todos acá. Zairam. Gracias, Andrea. Luis, ¿qué aporte puedes hacer, Luis? Zairam, un poco estaba pensando, bueno, esa conciencia que tenemos cada uno, ¿cierto? En el punto del camino que estamos con respecto a la alimentación y esa tolerancia, ese comprender, cómo de alguna manera estamos obligados a convivir cuando hacemos, supongamos, un Narayana Seva. Creo que en general está acordado no cocinar vegetariano sin animales. Y bueno, a veces el tema del huevo hay que negociarlo o, no o directamente se da en un postre, en todas las cosas. Pero también en alguna vez que estamos en Las Talitas, allá en Tucumán, que también es un merendero grande, una de las chicas que coordina comentaba de que había escuchado a una nutricionista que cuando se cocina a los chicos, sobre todo, dice uno le puede cocinar vegetariano, pero no hay que tratar de correrlos de lo que ellos están habituados. Un guiso, como nosotros también, ¿cierto? Un guiso, esto, lo otro. Entonces, creo que ahí entra también la parte de poder compartir esta enseñanza de Swami en cuanto a la alimentación de los alimentos que entran por la boca, ¿cierto? Y poder ponerlo a la altura de las circunstancias. Para que si alguien en la situación que esté pueda acceder, ¿cierto? También a eso, no que quede, digamos, o sea, que sea algo fácil de hacer, económico, al alcance de la realidad de cada uno. Y bueno, esos chicos, no siempre todas las madres participan de los servicios, pero los chicos le comentan. Algunas madres van y el tema también de que puedan preparar juntos en el servicio, más o menos vean de qué se trata, creo que ayuda a compartir con todos, ¿cierto? Esto un poquito. Y hablando de los servicios también, por ahí me acordaba de la parte esta sádvica y me parece que tiene que ver que una vez una devota le decía a Swami, Swami, nosotros hacemos Narayana Seva, y como que Baba no le prestaba atención. Le insistió, y en un momento Swami le dijo, vos decís que haces Narayana Seva, dice, pero vos en tu casa comés un arroz de 10 rupias, pero cuando vas a hacer Narayana Seva, lo cocinás con uno de 2 rupias. Eso no es Narayana Seva. Zairam. Gracias, Luis. Carlos, adelante, Carlos. Ahí está, ¿me escuchás? Perfecto. Sí, no, lo que quería recalcar eran dos cositas. Acá en una parte que vos leíste dice, el consumo excesivo y moderado de la leche y sus subproductos despierta y agrava las cualidades rajásicas y tamásicas en el hombre. No se puede llamar sádvica una dieta rica en leche, requesón y ghee, porque lleva al desarrollo de la naturaleza pasional en el hombre. O sea que mucho consumo de la cuestión de la leche termina haciéndonos mal. Y eso es una cosa importante, que yo no lo había leído nunca, dicha por Sai Baba acá. Y otra cosa que te quería comentar, yo hace 30 años que dejé de comer carne. Y gracias a Sai, porque la verdad que me cambió la vida. Me cambió la vida en todos los sentidos, me mejoró la vida en todos los sentidos.
Y en un discurso que Say dio hace unos cuantos años atrás, decía que cuando la gente mata a los animales para comerlos, esos animales que son sacrificados, él le tiene que dar vida nuevamente como seres humanos. O sea, el animal, cuando lo sacrifican, la próxima vida es un ser humano. Y que eso no es bueno porque no están preparados para hacerlo. A eso me quedó grabado de un discurso de Say Baba. Por eso te digo, hay cosas que uno no llega a comprender, pero que es todo un conjunto de cosas. No, lo importante que es, porque por ahí alguien que no está preparado, él no sé por qué, le tiene que volver a dar vida humana, le tiene que dar vida humana, y eso lo va a perjudicar a la misma persona que nace con la vida humana y a los que estén en el camino de él después. Quería comentar esas dos cositas. Gracias, Zairán. Carlos. Zairán. Queda poco tiempo antes del cierre habitual que hacemos con Albina. Si alguien quiere opinar algo de esto último que no haya hablado, Juan, Claudio, Ligia, Osvaldo, Silvia, Ramón, hay muchos que no opinaron ahora. Adelante, Claudio. No solo de pan vive el hombre, me acordé de eso cuando escuché algo hoy. Y eso del umbral de lo sutil, la comida como llevándonos a la posibilidad de ir a algo más que el alimento, que es algo físico. Entonces, no solo de pan vive el hombre. Eso no. Zairán. Juan, gracias, Claudio. Juan, adelante. Sí, me acuerdo de una cosa, un pez grande, digamos, no sé si era Casturi o Hislop, que uno de ellos comía carne y se sentía muy culpable de decírselo a Swami. Y ahí es donde Swami le explica que si lo tiene que comer por una situación médica, que lo tenía que hacer y que esperara, pero que siempre tuviera la oportunidad de pedir la bendición de la comida antes de ingerirla. Es uno de los, digamos, creo casi seguro que es Casturi, pero no tengo la cita a mano. Esa es una cosa. Y después otra cosa que me quedé pensando. Si nosotros comemos frutos, como puede ser el trigo, la cebada, las nueces, la almendra, frutos, que ya han cumplido su ciclo vital, lo podemos tomar en una forma. Si a una lechuga la cortamos de jovencita, es un sacrificio de la planta, lo mismo que el sacrificio de un animal. Claro, son dos mundos distintos. El mundo vegetal teóricamente no tendría que tener sentimientos como el animal, pero creo que si nos llevamos al extremo hay que tener mucho cuidado, y eso es lo peligroso de esto, ¿no? Hay una actitud muy difundida que es de buenismo, de aceptación de los animales, pero esos mismos animales que nosotros los queremos tanto, si no se comportaran como nosotros queremos, si no se domesticaran como nosotros queremos, yo quisiera saber si le tenemos tanto amor. Entonces creo que se me ocurrió esto, que todos los frutos que uno consume, que ya han cumplido su ciclo, esos están cargos de energía y se ofrecen una cosa natural para nuestro sacrificio. Pero el verde para nosotros también es importante. Y en alguna forma también lo mismo que la carne, pero a un nivel menor, no lo sé, no lo puedo juzgar. La lechuga también se está sacrificando por nosotros. Zairán, justo empezaste a tocar un tema que ya no nos va a dar el tiempo. Es un tema amplio y que da para mucho. Cuando surge este tema,
hay un ejemplo muy claro, dicen, bueno, tira un repollo al agua y tira un cabrito al agua y te vas a dar cuenta que no son iguales. En cuanto al sistema nervioso, la espiritualidad, la energía que condensan y demás. Y una experiencia cortita, yo tengo un medium vidente amigo, y él me dice que ve los fluidos densos que se adhieren al periespíritu, que sería el pranamaya koya, cuando uno consume animales. Él ve en la gente cómo se adhiere esas negatividades, esas manchas negras de oscuras, densas, pesadas, que no pasa lo mismo con los seres vivos del reino vegetal. Es muy profundo, es muy sutil, hay mucho conocimiento y escapa a nuestros conocimientos, pero si los grandes maestros, los grandes textos sagrados nos dicen que no hay que consumir animales más allá del amor y la no violencia y demás, hay un componente muy, muy trascendente detrás de todo esto. Que queda para mucho, así que bueno, lo veremos en otros capítulos de Círculos de Estudio. Si alguien se quedó con algo, y si no, le damos paso a Albina. Albina, adelante. Tantas cosas para resumir, porque fui anotando. Primero, lo que dijo Carlos, lo leí justamente el otro día, que dice Baba, que los animales que se matan para que el hombre consuma, nacen como seres humanos. Y nacen con todas esas cualidades animales con las que murieron, porque no terminaron su tiempo de crecimiento, de evolución dentro del reino animal. Así que cuando nosotros ahora veamos una persona o alguien que no se comporta como un verdadero ser humano, algo de responsabilidad también tenemos. Pero, y lo dice Baba muy, pero muy clarito a eso, para tenerlo en cuenta. Respecto a lo que decía Juan, ¿no es cierto?, de la lechuga, ¿no es cierto?, del reino vegetal y el reino animal, el reino vegetal se dona. Si vos querés comer una gallina, la tenés que correr, matar una gallina, la tenés que correr por todo el gallinero. Una lechuga se dona a sí misma, vas, la cortás, y esa donación de amor de ese vegetal hace también que evolucione. No así el animal. Bueno, luego, tantas cosas, algo que dijo Luis, que fue lo primero que leíste de Baba, que en el alimento juega un papel importante la compasión o comprensión con los demás. Y eso es muy importante, porque comprender o tener compasión por el otro es lo mejor que nos puede pasar, para no criticar y para no juzgar. Y cuando estamos mirando un programa, ¿no es cierto?, sea cual fuere, de los noticieros que se ven, ¿no es cierto?, habitualmente, tener compasión, y eso no genera ningún otro sentimiento, porque la compasión de esos seres que se comportan como animales, a lo mejor es porque los hemos matado en vidas anteriores, como animales. O sea que estamos entrelazados. No está Albina acá y todos los demás allá, y toda la creación. Somos una telita de arañas unidos por los hilos todos juntos. Y también lo otro, que habló de la coherencia, Diego. Les quiero comentar, y muchos sabrán que Hitler era vegetariano. ¿Qué me dicen? ¿Pero qué pasó? No había coherencia. ¿Se dan cuenta? No había coherencia. No sé la razón por la que era vegetariano, pero sí lo era. Pero no había coherencia, porque es un todo, no es solo comer un alimento sádico, pongámosle, totalmente, y luego salir y pelearse con un vecino, o criticar a alguien, o tener pensamientos negativos. Es un todo.
el alimento no es solo el que entra por la boca, y lo decía Jesús también. No es tan importante lo que entra por la boca, sino lo que sale. Y lo que sale, que pueden ser palabras amorosas, que contengan a los demás, pueden ser insultos, pueden ser juicios, ¿no es cierto? Juzgar. Es decir, no es solo comer, es todo lo otro, todo lo que nos rodea, que también es alimento, todo lo que nos rodea. Y hay alimentos que no los podemos, que los comemos entre comillas, cuando uno va a una cola del banco, del súper o en un colectivo y escucha palabrotas y escucha insultos y que se enojan con el conductor. Entonces, ¿cómo podés huir a todo eso? Yo cierro los ojos y digo Gayatri. Entonces, eso hace que esa energía del Gayatri me haga bien a mí y le haga bien a los demás, porque es una energía. Porque hay cosas que no las podemos evitar. El televisor yo lo puedo apagar, pero por allí, el otro día pasaba por una calle donde había una concentración. Entonces, despotricaban los que estaban haciendo la concentración, más todos los autos que tenían que desviar, más el colectivero que también tenía que desviar. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que estar preparado para ese alimento también, para que no nos llegue de alguna manera. Y anoté unas cuantas cosas, ¿no? La compasión es muy importante, porque a veces somos tan extremistas que porque yo soy vegetariana quiero que mi familia también lo sea. Y no es así, porque cada uno está en un escalón, en un estadio, y ya le llegará su momento. Y yo como Horacio lo dijo, con Horacio Barinaga nos parecemos bastante, dejé de comer carne de un día para el otro y no la probé nunca más, pero nunca. Y mi despedida fue una parrillada en Los Hornillos, en Córdoba. Y esa noche yo le dije a Ernesto, ¡ah, qué rica! Nunca voy a poder dejar de comer carne. No lo conocía a Baba, pero sí estaba con todo eso de los ovni, platos voladores y todo, que también te dicen que tenés que tener, ¿no es cierto?, cierta sutileza. Al otro día me levanto y dije, no como más, listo. Y nunca más. O sea que no sé de qué depende, no sé. Por ahí, qué sé yo, ya fallé en otras vidas y en esta le di un corte, supongo. En la Biblia, no quiero, de esto también me estaba olvidando, en varios pasajes de la Biblia dice que Dios le ha dado al hombre, ¿no es cierto?, los granos y todo lo que es verde para comer. En ninguna parte dice que había que comer animales. Y uno si lo lee detenidamente, y tengo los pasajes donde está, que en este momento no, donde lo dice. Y en otra parte dice de no comer los animales, porque en su sangre está el alma. Entonces, ¿qué hacen los hermanitos hebreos? Por ahí, bueno, lo desangran y ya listo. Pero es que el hombre siempre le va a encontrar la vuelta a algo cuando los sentidos imperan. Pero en la Biblia lo dice en varias partes. Y en una parte dice, ¿y quién dice que solo el hombre tiene alma? ¿Y los animales? Y lo dice, ¿eh? Lo dice. O sea que fíjense ustedes, además animal viene de ánima, alma. O sea que si nosotros tenemos en cuenta todo esto, también por amor a ellos, en caso de que comamos todavía, no lo haríamos, por amor, para no cortarle la evolución.
más allá de la no violencia, en el no provocar violencia, como dice Baba. Por eso les digo, es un todo. Y como dice Horacio, es para hablar muchísimo, muchísimo. En una próxima oportunidad buscaré todos los pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento donde dice que no hay que comer carne. Zaira. Gracias, Albina, gracias. Bueno, estamos ya llegando al horario. Ahora, mientras seguimos hablando, Diego va a sacar la foto de recuerdo de rigor. Los que quieran aparecer en ella se peinan así como yo, para no seguir despeinados. Sí, sí, ¿Se puede agregar algo, Horacio? Adelante, Lilian, adelante. Bueno, que Baba le decía, mi hermano estaba presente, había unos hombres muy, dice mi hermano, que eran amorosos, y Baba los quería, los abrazaba, les hacía chistes, les pegaba así con los puñitos en la espalda, le pegaban los hombros. Dice, estábamos todos celosos de él. Y ese señor y otro señor, dice, comían carne, comían asado y decían que se dejaran de bromar con esto. Y Baba los amaba tanto. Y un día alguien preguntó, Baba, pero ¿se puede comer carne en el camino espiritual? Dice, entonces, entendiendo, era un grupo, ¿no? No, dijo Sai Baba. Si precisan energía física porque son trabajadores, pueden comer un poco de carne, dice. Pero si quieren estar en la senda espiritual, traten de no comer nunca más carne. Porque no va a tener ningún beneficio, dice, para ustedes comer carne no les va a permitir, dice, avanzar en el camino espiritual. Si tienen que hacer un trabajo de mucha energía, sí, si la necesitan porque trabajan en algo, sobre todo para estos hombres era, ¿no? Y lo otro era que Jesús le llenó la barca de peces a los pescadores, o sea que todo es, en niveles, hay niveles en todos los órdenes. Y después Sai Baba decía que nosotros tenemos como un alma colectiva, ¿no es cierto?, de donde nosotros surgimos, y los animales tienen otra. Entonces, cuando hablaba de que el animal reencarnaba como ser humano, decía que cuando se hacía una masa crítica, por ejemplo, de una cantidad de vacas, ¿no es cierto?, de esa cantidad de vacas surgía un ser humano. Sí, porque son espíritus de grupo que se llama. Sí. Exactamente. Bueno, y con respecto a la carne y a lo verde, creo, no me acuerdo ahora de tantos años, pero cuando uno corta la lechuga, no mata la vida completa de toda la hoja, sino que creo que son células, y cada trocito tiene vida, Entonces es otro sistema, y no es el dolor que padece el animalito. Hay el sistema nervioso que tienen los animales también. Claro que lo consumimos por más que no haya sangre, por más que los hebreos está en la carne, queda el horror que sufrió el animalito cuando estaba a punto de ser muerto. Sí. Gracias, Lilian. De a poquito vamos a poder. Gracias. Exactamente, paso a paso. Diego, ¿sacaste la foto? Bien. Bueno, sacaste, bueno. Ahí saca la foto, Diego. Sí, la vamos a compartir después por las redes. Y vamos a elegir el tema del próximo sábado. Les comento que están en YouTube, ¿no? Todos los círculos que empezamos a grabar. Los temas que ya tratamos así elegimos uno. El gurú, la alegría, el dharma, los deseos, los apegos, las buenas compañías, la autoconfianza, el carácter, la mente, el alma, acción desinteresada, la devoción, los milagros, el karma, la reencarnación, el perdón, la oración, cantos devocionales, la tolerancia, la ecuanimidad, vigilia, sueño y sueño profundo, y sobre la vida y la muerte, y hoy la alimentación. Así que se escuchan ofertas para el próximo sábado que podemos tratar. Adelante, las propuestas. La intuición que decía, alguien proponía mucho la intuición.
La intuición. Sí. ¿Alguien tiene otras propuestas? Podría ser. No se lleven por delante, no se lleven por delante. El tema de hoy fue bastante interesante, a lo mejor no habría sido mala idea un segundo sábado de la alimentación. Bueno, sugerencias solo. Ahí levantó el pulgar Ligia. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra. Juan también. Bueno, Claudio, bueno, continuamos con la alimentación porque quedaron, y bueno, cada uno por favor profundice con las dudas que nos hemos autogenerados y lo evacuamos también el sábado que viene, porque han surgido temas que no fueron abordados y estaría bueno que lo cerremos y lo profundicemos. Y así Albina nos trae el material de la Biblia. Y Julio Acti las tartas que hizo hoy. Que comparta las fotos. Bueno, vamos a hacer un Oni Tresanti, Zairán, que seamos felices. Shanti, Shanti, Shanti. Carlos, por favor. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Shiki. Muchas gracias. Linda semana. Cuídense. Zairán. Buen fin de semana para todos. Feliz día de la Virgen. Gracias. Zairán. 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 Zairán.